Muy bien, continuamos entonces. Si recuerdan, en la anterior clase hemos hablado de lo que es el sistema nervioso autónomo con la localización de los receptores, su mecanismo de activación y su efecto. Hoy vamos a hablar de los fármacos parasimpático-miméticos, o lo que es lo mismo, activadores de los colinoceptores o inhibidores de la colinesterasa dependiendo de dónde actúa. Recordemos un poquito que estos estos receptores se van a encontrar a nivel M1, M2, M3, M4 y M5, muscarínicos, y NM en la placa motora, NN a nivel de nervios postganglionares. Importante, les decía yo, recordar cuál es el mecanismo de activación. Algunos le llaman transducción, señalización. M3 es importante en el sistema parasimpático mimético. M3 está regulado a través de la fosfolipasa C, una activación de lo que es el calcio, y se va a encontrar sobre todo a nivel de los vasos sanguíneos, glándulas, y produce secreción glandular, músculo liso, contracción muscular por el calcio. Y M2 inhibe a la adenilciclasa y a través de ello disminuye el AMP cíclico y va a activar a los canales de potasio. En el corazón, un lugar importante, lo que va a hacer es disminuir la frecuencia cardíaca. Estamos hablando de la ocupación de los receptores a través de la acetilcolina, por un lado. Tenemos también los receptores nicotínicos, como les decía, que son NM en la placa motora, que produce contracción muscular, ¿sí? Y también a nivel nicotínico NN, se encuentra a nivel ganglionar. Estos todos están relacionados con los canales por compuertas de ligando, sodio-potasio, ¿verdad? Apertura y cierre. Actúan muy rápido, cuestión de milisegundos, y los M2 en cuestión de segundos mensajeros. Todos los fármacos parasimpático-miméticos van a ser clasificados de acuerdo a la ocupación de sus receptores, sean a nivel de los muscarínicos, músculo cardíaco, a nivel de endotelio, o sean nicotínicos a nivel de la placa neuromuscular o los a nivel ganglionar. Su mecanismo de acción es de manera directa, fármacos de acción directa, a través de la ocupación del neurotransmisor directamente en los receptores. Ahora, farmacológicamente los vamos a clasificar en dos grupos, alcaloides y ésteres de la colina. Y el otro mecanismo de acción es la inhibición de la acetilcolinesterasa, se llaman fármacos de acción indirecta y pueden ser a su vez reversibles e irreversibles. Vamos. Entonces, vamos a hablar de los fármacos que simulan a la acetilcolina y que van a ocupar los receptores muscarínicos, ¿sí? Cuyos segundos mensajeros, como ya les hemos dicho, es dependiendo si es GQ, trifosfato inositol y diacilglicerol, mediados por la fosfolipasa C, o si es GI, disminución de la adenililciclasa y con ello disminución del AMP cíclico y la activación de los canales de potasio. Otra vez, si es nicotínico, simplemente canales con compuertas de ligando, apertura de los canales de sodio-potasio y se pueden encontrar a nivel de la placa motora y a nivel ganglionar. Vamos. Otra vez, resumimos como en el primer capítulo. La localización de los sitios efectores autonómicos inervados por nervios parasimpáticos postganglionares en las glándulas sudoríparas, por los nervios simpáticos postganglionares. Se encuentran también en los ganglios simpáticos y parasimpáticos y la médula suprarrenal inervada por nervios autonómicos preganglionares. Se encuentran en las placas terminales motoras,
en el músculo esquelético inervadas por nervios motores somáticos. Y con aplicación también terapéutica, sinapsis en el sistema nervioso central, donde las acciones pueden ser pre y postsinápticas. Perfecto. Entonces, los receptores pueden ser nicotínicos que se encuentran a nivel ganglionar, que imitan los efectos de la nicotina. Pueden ser bloqueadas, como los vamos a ver luego en el próximo capítulo, por bloqueantes ganglionares como el hexametonio y en la placa motora la tubocurarina. Los receptores muscarínicos se encuentran a nivel postganglionar, imitan los efectos de la muscarina, de ahí el nombre de muscarínicos, y pueden ser bloqueados por el hexametonio. Vamos a hablar de los receptores muscarínicos y su localización y sitio de acción en este caso. M1 se encuentra a nivel de los nervios, sobre todo en el sistema nervioso central. Hay fármacos que van a tener acción M1. En algunos casos también se encuentra en el aparato gastrointestinal y estimula la secreción de ácido clorhídrico. Lo vamos a ver luego. No voy a hablar de las características estructurales del receptor M1 porque eso ustedes ya lo han leído. No voy a decir que tiene 7 segmentos de transmembrana vinculados con proteínas G. Simplemente hablamos de que M1 actúa sobre GQ y que su mecanismo de señalización está mediado por la fosfolipasa C, trifosfato inositol, diacilglicerol y calcio. ¿Sí? Entonces le puedo preguntar cuál es el segundo mensajero, cuál es el resultado de M1. M2 se encuentra sobre todo a nivel del corazón, ¿sí? Y su mecanismo puede encontrarse a nivel de nervios músculo liso también, músculo liso bronquial, por ejemplo, músculo liso vascular. Su mecanismo de activación está mediado por la disminución o la inactivación de la adenilciclasa y por ende del AMP cíclico a través de la activación de los canales o conductos de potasio que en el corazón lo que van a hacer es producir hiperpolarización. Mecanismo directo, hiperpolarización. Y obviamente al haber hiperpolarización no existe una despolarización. Por tanto, su efecto va a ser inotrópico, cronotrópico, dromotrópico negativo. Perfecto. M3, M3 también está relacionado con el mecanismo de acción GQ y se encuentra sobre todo a nivel de las glándulas y músculo liso vascular. ¿Sí? GQ, trifosfato inositol, diacilglicerol y calcio. ¿Sí? Un ejemplo, ¿cómo va a actuar a nivel de las glándulas? Va a producir secreción glandular. ¿Cómo va a actuar a nivel de músculo liso vascular? Pues este no es un efecto directo, está indirectamente relacionado con un cotransmisor que es el óxido nítrico, cuya activación necesita un requisito sine qua non, integridad de endotelio. Si hay integridad de endotelio, se libera óxido nítrico y hay una vasodilatación. Sin embargo, si ese endotelio está dañado, como en la enfermedad aterosclerótica, no va a haber vasodilatación. M4 y M5 se encuentran en el sistema nervioso central. M4 inhibe a la adenililciclasa y por tanto disminuye la reacción de AMP cíclico y M5 GQ, trifosfato inositol, diacilglicerol mediado por la fosfolipasa C. Los receptores nicotínicos NM a nivel de la placa motora, una despolarización y una contracción del músculo estriado. Y NN siempre a nivel ganglionar. Se encuentra o activa el cuerpo de las neuronas postganglionares del sistema nervioso central. Ambos con aplicación terapéutica como lo vamos a ver. Vamos a empezar a hablar de los fármacos de acción directa, ¿sí? Los que ocupan los receptores M1, M2, M3, M4 y M5 simulando a la acetilcolina. Químicamente son derivados del amonio cuaternario. Este dato de derivados del amonio cuaternario me habla de solubilidad. Estos son más hidrofílicos o lo que es lo mismo, insolubles en lípidos. Van a ser ésteres de la colina y por la característica química no atraviesan la barrera hematoencefálica. Por tanto, sus efectos son periféricos. Otra de las características de estos fármacos son que son estereoselectivos, ¿sí? O sea, quirales, como una imagen de
al espejo, ¿verdad? Una R y una S. Una R y una S. En este caso, el S-betanecol tiene más actividad que el R-betanecol. ¿Cuál será la importancia de la estructura química o de la esteroselectividad? Antes los fármacos esteroselectivos iban con las dos imágenes o si quieren las dos estructuras R y S, o la imagen de la mano al espejo. Actualmente ya la tecnología nos ha permitido solamente aislar la parte activa, en este caso del betanecol, la parte S. ¿Qué es lo que consigo al eliminar la parte R? Disminuir los efectos adversos, porque este no me va a producir activación del receptor, más me va a producir los efectos adversos que pudiese tener. Entonces, la importancia de la esteroselectividad a margen de la actividad es que tú puedas actualmente solamente tomar la fracción S del fármaco activo y tener menos efectos adversos. Se van a dividir, lo hemos dicho ya, en esteres de la colina y alcaloides. Son la acetilcolina, metacolina y los derivados del ácido carbámico. Antes tenía actividad los dos, o efecto los dos, el betanecol y el carbacol. Actualmente la utilidad va más para el betanecol. De los alcaloides colinérgicos, nicotina, lobelia, muscarina, y el que tiene aplicación terapéutica, pilocarpina. ¿Qué características tienen los ésteres de colina? Primero que son hidrofílicos, por tanto no atraviesan la barrera hematoencefálica, la hormona cuaternaria. Son mal absorbidos, por tanto para tener un efecto sistémico, administrarlos por vía endovenosa. Diferencias entre la acetilcolina y la metacolina. La acetilcolina va a ser metabolizado o hidrolizado rápidamente por la colina acetiltransferasa, ¿se acuerda? Por tanto, voy a tener un efecto sistémico únicamente si me administro por vía endovenosa, y pese a ello, el efecto va a ser muy corto. La diferencia de la metacolina es que resiste más a la hidrólisis de la acetilcolinesterasa. Por tanto, tengo un efecto sistémico ya no por vía endovenosa, sino por una administración subcutánea. Muy diferente a los derivados del ácido carbámico. Estos sí resisten la hidrólisis de la acetilcolinesterasa, por tanto tienen una reducción o duración mayor. En este caso, el grupo metilo reduce su potencia con el receptor nítrico. En relación a esto, que les quiero decir que puede haber efecto muscarínico y también nicotínico en algunos de ellos, como por ejemplo en la acetilcolina y en el carbacol. De los alcaloides, nicotina, que es lipofílico, se puede absorber por cualquier vía, inclusive por la piel. Y los alcaloides terciarios, dentro de ellos, pilocarpina, nicotina, lobelina. Importa mucho, terapéuticamente hablando, la pilocarpina y sus derivados. Se van a absorber eficazmente desde todos los sitios de la administración. Su excreción va a ser renal, y un dato más, sobre todo para los casos de intoxicación, la acidificación de la orina va a facilitar su eliminación. ¿Con qué acidificamos la orina? ¿Qué podríamos hacer para acidificar la orina? El mecanismo de acción postganglionar, por tanto, va a ser directo e indirecto. Y está relacionado, como les he dicho, estamos repitiendo lo que hemos dicho antes, por M1, M2, M3, M4, M5 a través de dos segundos mensajeros. En el caso de M1, M3 y M5, EQ, fosfolipasa C, trifosfato inositol diacilglicerol y calcio. M2 y M4, EI, inhibición de la adenililciclasa, disminución del AMP cíclico y hiperpolarización a través de los canales de potasio. Y también hay una activación de los canales iónicos para los receptores nicotínicos. Lo mismo que hemos dicho, aquí está, lo estamos viendo. En este caso hay IgI, inhibición de la adenilciclasa,
activación de los canales de potencia y hiperpolarización. Aquí vemos un efecto de la acetilcolinesterasa, ¿no? Inhibitorio, por supuesto. Y a nivel nicotínico o a nivel ganglionar estamos hablando de los receptores nicotínicos. En este caso del ejemplo, a nivel de la placa motora y el efecto que vamos a tener a través de la activación de los canales de sodio por simple activación de ligandos es una despolarización potencial de acción y la contracción muscular. ¿Cuál es el efecto de los fármacos colinomiméticos de acción directa? ¿Recuerdan los receptores? Entonces lo único que vamos a hacer es recordar el efecto y memorizar un poquito los receptores, que ya los tenemos desde el anterior capítulo memorizados. En el ojo va a haber una contracción del esfínter del iris. Tiene un efecto esfinteriano, así, en esa disposición. Por tanto, su activación a través de los receptores M3, GQ, me van a producir una miosis. M3, miosis. También M3 se encuentra en el músculo ciliar. Por tanto, su contracción a dosis terapéuticas, a dosis normales, a dosis fisiológicas, es la contracción ciliar. Y con ello, lo que yo tengo es una acomodación de foco para la visión cercana. Esta contracción del músculo ciliar indirectamente me permite una apertura del canal de Schramm y a través de ella el drenaje del humor acuoso de la cámara anterior a la cámara posterior es mayor. Potencialmente, entonces, un fármaco agonista de acción directa puede ser útil en la hipertensión o glaucoma, obviamente de ángulo abierto. En el aparato cardiovascular hay dos efectos. Uno, a través de M3, vía segundo, cotransmisor oxionétrico, bajo el requisito sine qua non de integridad de endotelio, vasodilatación. M3. En el corazón, vía M2, yo tengo una activación de los canales de potasio por GI y una hiperpolarización que me va a producir tres cosas. Un descenso de la frecuencia cardíaca, efecto cronotrópico negativo, una disminución de la velocidad de conducción del nódulo auriculoventricular. Aquí vamos a hacer un stop para recordar que de acuerdo a la inervación se encuentran muchos receptores muscarínicos a nivel auricular, pero muy pocos a nivel ventricular. ¿Qué les quiero decir con esto? Que un fármaco muscarínico M2 podría tener una reducción de la frecuencia cardíaca dentro del nódulo aurículo o conducción auriculoventricular, no así a nivel ventricular. A nivel ventricular el que comanda es el sistema simpático. ¿Qué importancia tiene? Pues que de pronto un fármaco agonista M2 podría tener utilidad en una arritmia que se encuentra a nivel solo del nódulo auriculoventricular, no así del ventricular. Este dato hay que recordarlo, es importante. Hay disminución de la fuerza de la contracción cardíaca, efecto inotrópico negativo. Todo esto, efecto cronotrópico, inotrópico, hidromotrópico, me va a reducir el gasto cardíaco. ¿Sí? Reducir el gasto cardíaco. Y la vasodilatación, como ustedes ya saben, está dentro de lo que es la integración cardiovascular. Hay una modulación con la actividad simpática. Vale decir que yo jamás voy a tener por efecto muscarínico hipotensión, nunca, porque en el momento en que esta vasodilatación me provoque hipotensión, se activa el sistema simpático y lo que va a hacer es liberar catecolaminas que me van a producir una estimulación de la frecuencia cardíaca cronotrópico positivo, dromotrópico negativo, inotrópico negativo, hasta que se regule la presión arterial. ¿Sí? Pero el efecto vasodilatador no es tan evidente. Por tanto, en lo que se refiere a la estimulación de M2, hay bradicardia, disminución de la conducción auricular, sobre todo auriculoventricular
o así ventricular y disminución de la fuerza de la contracción. Muy bien. A nivel glandular hay glándulas muy sensibles, mucho más sensibles que otras. Son las sudoríparas, salivales, lacrimales y nasofaringeales más que las pancreáticas, por ejemplo. Estas están estimuladas mediadas por el receptor M3. En los pulmones más M3 que M2 hay contracción del músculo liso y actividad glandular. Por tanto, un fármaco con efecto muscarínico no selectivo en algún paciente pudiese producir asma. En el tubo digestivo mediado por los receptores M3 vamos a tener un aumento del peristaltismo, la motilidad y una relajación del tono de los esfínteres. Y como todas las glándulas, la actividad secretora va a ser estimulada, M3. En los vasos sanguíneos M3, arterias y venas, ya les he dicho, requisito sine qua non, integridad endotelio, actúa el factor relajante derivado del endotelio mediado por óxido nítrico y lo que vamos a tener es una vasodilatación. En la vejiga el músculo detrusor tiene una contracción y los esfínteres están relajados, el receptor M3. Voy a hablar específicamente del sistema nervioso central porque es muy importante. Uno, solamente estoy hablando del efecto a nivel del sistema nervioso central. Uno se encuentra más a nivel encefálico y tiene una función fisiológica cognitiva, pero que patológicamente también podría tener un estímulo para los focos ectópicos y convulsivos. M2 está relacionada con el temblor y el efecto antinociceptivo. M3 se encuentra más en el hipotálamo y está relacionado con el estímulo del apetito. Los nicotínicos pueden encontrarse a nivel presináptico y a nivel postsináptico. A nivel presináptico se relaciona con los neurotransmisores excitatorios e inhibitorios como el GABA y los excitatorios glutamato, noradrenalina, dopamina. Los postsinápticos se encuentran relacionados con funciones como temblor y la emesis en la zona postrema, relacionado también con el efecto compulsivante. Usos terapéuticos. A ver qué les digo. Sí existe acetilcolina en gotas para producir una miosis y facilitar la cirugía oftalmológica, pero realmente tiene un efecto o comercialización muy baja, demasiado baja, ¿no? Entonces, probablemente yo no les pregunte, pero sí existe acetilcolina en forma tópica. La metacolina tiene una sola aplicación terapéutica, muy poco usada también, es el diagnóstico de asma a través de la hiperreactividad de las vías respiratorias, ¿sí? Entonces, recuerden alguna vez, si alguien les pregunta, la metacolina tiene utilidad en la hiperreactividad de las vías respiratorias y diagnóstico de asma. Betamecol sí actualmente tiene aplicación terapéutica. En las vías urinarias va a ser útil para el tratamiento de la retención urinaria y el vaciamiento incompleto de la vejiga. Esta retención urinaria se observa sobre todo en los pacientes postoperados, ¿sí? ¿Qué es lo que va a hacer? Va a actuar a nivel del esfínter y lo que va a producir es una incontinencia urinaria o disminución del tono del esfínter. En la distensión abdominal o después de la cirugía puede ser útil también en la gastroparesia del diabético, por ejemplo, o en el hilio adinámico o en el reflujo gastroesofágico. Es importante tomar en cuenta que no debe haber ninguna obstrucción mecánica, ningún descartar algún efecto de masa a nivel luminal porque
porque podríamos producir daño o ruptura a nivel intestinal o gástrico. Trabacol en algún momento tuvo aplicación o utilidad terapéutica, actualmente ya no. Pero bueno, se usa en oftalmología en gotas para el tratamiento del glaucoma y para producir, igual que la acetilcolina, miosis durante la cirugía. Vean ustedes, la concentración es demasiado baja, un 3%, ¿no? O una solución al 0,01%. Más aplicación, la pilocarpina. Clorhidrato de pilocarpina que puede administrarse por vía tópica o por comprimidos. En comprimidos, útil en la xerostomía, secundaria a la radiación en la cabeza y cuello. O el síndrome de Sjögren. El síndrome de Sjögren puede ser primario o secundario. Secundario a colagenopatías o primario sin ninguna patología previa. Se traduce a una sequedad de las mucosas, ¿no? Sequedad, digamos, a nivel de boca, ojos, vaginal. Pilocarpina se utiliza en comprimidos de 5 o de 10 miligramos y se puede administrar de 2 a 3 veces al día. Mucho más selectivo por vía tópica. ¿Por qué les digo selectivo? Porque el comprimido no solamente me va a producir una actividad a nivel de la secreción glandular, no, me puede producir una estimulación de M3 a nivel gastrointestinal, por tanto puedo tener dolor abdominal, una relajación de los esfínteres, por tanto reflujo. Entonces, este fármaco no se utiliza actualmente mucho porque no es selectivo. Sin embargo, aquí en Bolivia solo tenemos pilocarpina para cualquier tratamiento del síndrome de o Sjögren. Mucho más selectivo, cevimelina, porque tiene más afinidad por los receptores muscarínicos M3 en el epitelio de las glándulas lacrimales y salivales, que es el lugar donde nosotros precisamos que actúe. Es un derivado tipo quinuclidina de la acetilcolina. Su efecto, además de la selectividad, es mucho más prolongado. Se llama cialagogo prolongado. Va a tener menos efectos secundarios que la pilocarpina. Y al igual que ella se administra 3 veces al día. Donde se encuentra entonces para un síndrome de Sjögren, cevimelina. Nosotros no lo tenemos, usamos pilocarpina, que al carecer de selectividad tiene más efectos adversos. Muy bien, eso es lo más importante en cuanto a los colinomiméticos de acción directa. Vamos con los colinomiméticos de acción indirecta. Si ustedes recuerdan, inhibe a la acetilcolinesterasa en la hendidura. Por tanto, esta no degrada a la acetilcolina en colina y acetato. 3 tipos de fármacos que van a actuar a 3 niveles o 3 tipos de inhibición. Inhibidores de la enzima acetilada, que va a durar milisegundos en la inhibición del bloqueo de esa acetilación. Inhibidores carboamiladores por la estructura química, cuyo efecto va a ser prolongado. El efecto de la descarboaminoilización, por tanto, es duradero. Pues este tiene más aplicación terapéutica. Y finalmente, los inhibidores organofosfatos u organofosforados, que son irreversibles y que pueden durar días, semanas por la unión covalente. De los reversibles, particular importancia a el hidroponio y dacrine. Se unen con un sustituto para la colina, en tanto que donepezilo, utilizado en la enfermedad de Alzheimer, propidio y la toxina peptídica o fídica fasciculina tienen otro sitio de acción. Los inhibidores carbamoiladores, con el láser estercarbamoilo, de donde deriva su nombre, fisostigmina, neostigmina y antes anbenonio,
generan la enzima carbamoilada. Los inhibidores organofosfato o organofosforados como el isopropil fluorofosfato ya tienen uniones estables covalentes con la acetilcolinesterasa y la serina central. Eh, sin embargo, hay un periodo que se denomina de envejecimiento que le da estabilidad a la enzima fosforilada por el enlace oxígeno-fosfato, fósforo. ¿Sí? Si tú o si tu paciente llega antes, porque esto generalmente está relacionado con los insecticidas y el paciente viene intoxicado, si viene intoxicado antes de las 3 horas, dependiendo si del órgano fosforado, malatión eh, u otros, yo tengo todavía un espacio de tiempo en el que la unión aún no es estable, ¿sí? Y que puede haber una regeneración de la acetilcolinesterasa. Entonces, el término de envejecimiento para los inhibidores indirectos organofosforados estables es importante, lo vamos a ver luego. Los efectos de estos fármacos se van a, indirectos, ¿no? Se van a dividir en 3. Uno, estimulación de las respuestas del receptor muscarínico en los órganos efectores autonómicos, que lo hemos repasado hace rato y que conocemos cuáles son los receptores y la acción. 2, una estimulación seguida de la depresión o parálisis de todos los ganglios autonómicos y el músculo estriado. Es decir, que puede utilizarlo con efecto terapéutico en la placa motora, por ejemplo, en la reversión de los anestésicos. Le puedo administrar un fármaco por vía parenteral como la neostigmina, pero si yo tengo un efecto tóxico por la concentración del estímulo nicotínico en la placa motora, ya no voy a tener la contracción, sino que voy a tener una parálisis. ¿Sí? Y finalmente, un tercer efecto que está relacionado con la estimulación con depresión subsiguiente ocasional de los receptores colinérgicos en el sistema nervioso central. Aplicación de algunas enfermedades como la enfermedad de Alzheimer. Vamos a clasificarlos. Entonces, los colinamiméticos de acción indirecta por la característica de la inhibición a nivel de la placa de la hendidura, más bien, se van a clasificar en 3 tipos. Alcoholes simples como el hidrofonio con vida media corta y por ello se administra exclusivamente por vía endovenosa. Los ésteres del ácido carbámico, que como hemos visto tiene una duración de acción de horas y que se puede administrar ya por vía oral o también por vía parenteral con tiempo de acción duradero. Y los órganos fosforados que tienen una unión estable y que pueden durar horas o días. Conozcámoslo. Entonces, estos inhibidores reversibles o alcoholes simples, como el hidrofonio, tienen un tiempo de acción corto, por tanto, solamente se administran por vía endovenosa. Los ésteres del ácido carbámico ya se pueden administrar por vía oral. Los vamos a clasificar igual que los agonistas muscarínicos en derivados del amonio cuaternario cuando sean hidrofílicos y no atraviesen la barrera hematoencefálica. ¿Cuáles son? Neostigmina, ambenonio, piridostigmina y demegario. ¿Sí? Y un terciario. Cuando yo digo derivado terciario del amonio, entonces yo estoy refiriéndome a un fármaco que es lipofílico y que atraviesa la barrera hematoencefálica, como la fisostigmina. Y cuando hablo del sistema nervioso central, también hablo de la extensión del sistema nervioso central como es ojo. Por tanto, la única aplicación de la fisostigmina debe estar ahí, a nivel del sistema nervioso central o a nivel del ojo. En el sistema nervioso central van a actuar tacrine, ribastigmina, donepezilo y galantamina. Estos 3, acuérdense, juntos, tacrine, ribastigmina, donepezilo y galantamina, tarridoga, si quieren, son útiles en la enfermedad de Alzheimer. ¿Sí? Los irreversibles son
o se unen por una unión covalente. El único que tenía aplicación terapéutica antes en el glaucoma, porque ahora ya no se usa, es el ecotiofato. Y todo el resto de los fármacos son utilizados nada más como insecticidas, Soman, Paratión, Paroxón, Malatión. El gas Soman es tóxico, ¿verdad? En las guerras se ha utilizado en Irak. Muy rapidito, porque ya lo hemos dicho, en relación a la farmacocinética, los derivados del amonio cuaternario se absorben muy bien en todos los lugares, excepto por el sistema nervioso central. No atraviesa la barrera hematoencefálica. Los terciarios se absorben por todos los sitios de acción, excepto por piel, atraviesa la barrera hematoencefálica. De los órganos fosforados, y hemos dicho que se unen de manera covalente. Un detalle que hay que comentar es que el malatión se va a metabolizar por otras vías en productos inactivos en las aves y mamíferos. Por eso es que este insecticida no nos produce daño a nosotros. Pero si es que se contamina el agua de cualquier laguna o río, puede ser afectado puede ser afectado, iba a decir la fauna, pero ya no, peces. Creo que ya no voy a comentar el ecotiofato porque es muy antiguo y no me gustan los datos que no tienen utilidad, se convierten en basura, igual que en las carpetas. Entonces esas cosas hay que eliminarlas y hay que grabar lo que sirve, hay que aprender lo que sirve. Mm, Me gusta hablar así. Yo estoy haciendo ahora algunas excepciones. Como estamos hablando de clases virtuales, estoy poniendo algo de letras. Habitualmente cuando las clases teóricas se regularicen, yo solamente hablo con cuadros, gráficos, imágenes y nada más, ¿sí? Porque creo que es lo más útil para que el paciente pueda entender de manera mucho más pragmática. Este alcohol estamos hablando de los inhibidores de la acetilcolinesterasa reversibles hidrofonio, tiene actividad a nivel muscarínico y nicotínico. Eso lo tenemos que saber, ¿ya? Muscarínico y nicotínico. Ah, pues entonces en el corazón va a producir bradicardia. Ah, pues entonces a nivel de M3 puede producir aumento del peristaltismo. Sin embargo, la única vía de administración es endovenosa. Viene en ampollas de 2 miligramos y la mayor utilidad se lo, digamos, se lo usa en enfermedades como la miastenia gravis, aunque tenga efecto muscarínico. La miastenia. Después vamos a ver en detalle, en la miastenia gravis hay una debilidad muscular por la formación de anticuerpos, NM. Entonces el paciente tiene debilidad patognomónicamente a nivel, al caer la tarde, mucho más manifiesta y más afectada a los músculos de la cabeza y cuello. Entonces puede traducirse en ptosis, caída de los párpados bilateral, dificultad en los casos severos de levantar la cabeza, debilidad muscular, pero que puede ser confundida con una enfermedad de Eaton-Lambert, por ejemplo. En esta enfermedad hay anticuerpos contra los canales de calcio, pero la clínica puede ser muy parecida. ¿Para qué utiliza el hidrofonio en esto? Para diagnóstico. ¿Sí? Tiene actividad en la placa motora NM. Por tanto, va a aumentar la concentración. En la miastenia gravis, después de un corto tiempo, 3 minutos, puede haber una recuperación espectacular de los signos y síntomas y el paciente abre los ojos. Y la mejoría es muy rápida. Hecho está mi diagnóstico. Si el paciente mejora en el transcurso de 3 a 5 minutos, ¿sí?
puede ser útil como fármaco de segunda elección en el hidrofonio, el hidrofonio en el hilio adinámico. Y podría ser útil en algunas arritmias, sobre todo supraventriculares, porque les vuelvo a repetir por tercera vez, la exquisitez de los receptores muscarínicos está en la aurícula, no así en los ventrículos. Por tanto, esta arritmia tendría que ser supraventricular. Por ejemplo, taquicardia supraventricular paroxística en la época de los dinosaurios, les digo yo, alguna vez se utilizó hidrofonio. Actualmente hay fármacos que se administran por vía oral que son más seguros para la taquicardia supraventricular, nada más para recordar. ¿Sí? Entonces, diagnóstico de la hidrodinámico y arritmias no son indicaciones de primera línea. Carbamatos, pisostigmina, ¿tiene qué característica? Derivado es un terciario, por tanto atraviesa la rama encefálica y también tiene aplicación al ojo. ¿Para qué lo utilizo? Pues si el efecto se da a nivel de músculo ciliar, si produce miosis, si me aumenta o el drenaje de la cámara anterior a la posterior a través de la apertura del canal de Schwann, podría ser útil en el glaucoma. No quiero un efecto sistémico o en el sistema nervioso central. Entonces se lo administro por vía tópica. Gotas oftálmicas. Neostigmina, piridostigmina y antes ambenonio, por su efecto derivado del ácido carbámico duradero, más de la piridostigmina que de la neostigmina, son útiles en el tratamiento de la miastenia gravis. En el tratamiento de la miastenia gravis. Muy bien. El más utilizado es la neostigmina, obviamente, sin embargo su tiempo de acción va de media hora hasta 2 horas, en cambio la piridostigmina de 3 a 6 horas. Ahora bien, el paciente con miastenia gravis no necesita cubrirse 24 horas, solamente mientras esté activo, mientras esté en horario de trabajo, porque pues en la noche va a descansar. ¿Sí? Hay que tomar en cuenta, no se cubre las 24 horas. Y el paciente mejora, tiene una evolución favorable. De pronto, años después o meses después, viene con la misma clínica. ¿Qué ha pasado con este tratamiento? Y le preguntas al paciente, le dices, ¿cumplió el tratamiento? Sí. ¿Ha tomado como le indiqué? Sí. ¿Qué pudo haber sucedido? Vamos, pensemos. Uno, que me mienta y haya mala adherencia al tratamiento. Ya. Dos, que tenga una regulación de los receptores, ¿se acuerda? Y una regulación a la baja de los receptores, o que el paciente con miastenia que debería haber recibido inmunosupresores como tratamiento base no ha recibido y la evolución o la historia natural de la enfermedad ha seguido su curso. O que tenga una parálisis por dosis excesiva. Pues entonces, ¿qué puedo hacer con mi paciente? ¿Le doy más? ¿Le doy menos? Otra vez hidrofonio, porque el hidrofonio, aparte del diagnóstico de la miastenia, también está indicado en la evolución del tratamiento o en el diagnóstico de esta parálisis o bloqueo. El cotiofato como aplicación terapéutica, igual en la época de los dinosaurios, y lo vamos a nombrar. Los efectos entonces se van a traducir por un aumento del efecto en la placa motora, aumento del tono simpático y aumento de la actividad colinérgica central, nicotínicos, con el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer. Los efectos farmacológicos se van a observar en todos los órganos y sistemas. En el sistema nervioso central, la dosis baja es activación difusa del electroencefalograma y respuesta subjetiva de alerta, y a dosis altas convulsiones, paro respiratorio. El paro se va a dar por dos efectos, una a nivel de la placa NM y otro a nivel del centro. En el ojo hemos dicho que puede ser útil para la acomodación de foco y la visión cercana. ¿Sí? Acomodación del músculo ciliar, producción de la miosis, drenaje acuoso. Las vías respiratorias son similares a los efectos de los fármacos de acción directa, igual que en el tubo digestivo y en el aparato urinario.
en el aparato respiratorio, broncoconstricción y aumento de las secreciones. En el aparato gastrointestinal tienen efecto directo e indirecto, ¿ya? Directo por M2, que disminuye la síntesis de AMPS y produce una relajación, y, y, y por efecto indirecto del sistema simpático. Voy a hacer un alto aquí en el aparato cardiovascular, porque quiero que esté claro algo. Cuando yo hablo de receptores o fármacos inhibidores indirectos, porque bloquean a la acetilcolinesterasa, hemos recalcado que tiene o puede tener un efecto muscarínico y también un efecto nicotínico. Por tanto, debemos hacer una división de los efectos a dosis que como sabemos es un efecto cronotrópico, dromotrópico y inotrópico, ¿no? Con disminución también del gasto cardíaco. Pero a dosis moderadas, por su efecto nicotínico, puede haber un incremento, su efecto nicotínico vía simpático mimético, o también eh, estímulo de los ganglios simpáticos, incremento de la resistencia vascular periférica y de la presión arterial. Muy manifiesto, sobre todo en el caso de los compuestos de nitrógenos cuaternarios o, o en los fármacos solubles, la barrera hematoencefálica y que van a ir a estimular los centros simpáticos. Yo voy a poner esto acá para poder entender. En la unión neuromuscular tengo dos efectos. Unas concentraciones terapéuticas que lo que traducen es lo que vimos allá, una despolarización y una espiga, ¿verdad? Con contracción muscular. Un aumento de la fuerza de la contracción que terapéuticamente puede tener utilidad en los músculos debilitados como en la miastenia gravis. Por eso se usa, ¿qué fármacos? Neostigmina y fisostigmina. Pero cuando las concentraciones son demasiado altas, tóxicas, va a haber fibrilación, fasciculaciones y un bloqueo o parálisis. Vamos entonces. Secundario a la prolongación del receptor nicotínico, la neurona postganglionar deja de descargar y la célula del músculo esquelético se relaja. Entonces las contracciones que vimos a dosis terapéuticas, cuando son tóxicas, lo que obtenemos es una parálisis. ¿Recuerdan del hidrofonio? ¿Sí? Lo que quería yo evidenciar es parálisis o dosis bajas. Bien, entonces la placa motora, contracción o bloqueo en dosis tóxicas. Aplicaciones. Vamos a hablar tanto de los fármacos de acción directa como de los de acción indirecta. En los ojos va a ser útil en la esotropía acomodativa, en el estrabismo, sobre todo de los recién nacidos, ¿no? Que ustedes conocen. En el glaucoma, un fármaco de acción indirecta por vía tópica va a ser la fisostigmina. Fisostigmina, que es derivado terciario, inhibidor indirecto, con la pilocarpina, que es un agonista de acción directa. Sin embargo, la aplicación mucho más frecuente, lo llamaríamos así, es un inhibidor de la anhidrasa carbónica que bloquea la producción de humor acuoso a través del cambio de pH, como vamos a ver luego, y el timolol. ¿Qué hace el timolol? Bloquea los receptores beta 1, que son los que producen humor acuoso en el epitelio ciliar, ¿se acuerda? ¿Sí? Pero para nada
eh, de aprendizaje, vamos a decir que podría usarse un fármaco de acción directa como la pilocarpina y uno de acción indirecta como la fisostimina. Punto. Que a nivel de las glándulas salivales y también a nivel de ojo, yo puedo, yo puedo utilizar pilocarpina, específicamente clorhidrato de pilocarpina en el glaucoma como gotas oftálmicas en, eh, o en comprimidos. Como ustedes ya saben, los comprimidos van a ser útiles en la xerostomía secundaria, la radiación de cabeza y cuello o el síndrome de Sjögren. Mucho más selectivo, cevimelina tiene más efecto a nivel de las glándulas salivales y oftálmicas y va a ser útil sobre todo como tiempo prolongado. Utiliza por vía oral 3 veces al día. En el aparato digestivo, neostigmina como fármaco de acción indirecta. Viene en ampolla y en comprimidos. En este caso, en el íleo se va a utilizar la neostigmina por vía subcutánea. ¿Sí? En la esofagitis por reflujo también. Pero aquí una aclaración. En la esofagitis no es por su efecto en el esfínter. En la esofagitis lo uso porque el efecto peristáltico estimulado M3 me va a producir un vaciamiento rápido del esófago al estómago. También es útil en la retención urinaria no obstructiva o en la vejiga neurogénica. Esa vejiga que tiene alteraciones en cuanto a la inervación, digamos por una diabetes. En esos casos hay una vejiga de lucha y se puede hacer un estímulo de la contracción de la pared a través de betamecol como fármaco de acción directa en comprimidos o por vía parenteral también subcutánea y de la neostigmina inhibitorio agonista de acción directa. Nada más para la aplicación terapéutica recordar que la miastenia gravis es una enfermedad autoinmunitaria, que el tratamiento de primera línea es un inmunosupresor, dependiendo, dependiendo del tipo de paciente, ¿no? Hay unos fármacos inmunosupresores más eficaces, pero hay otros más baratos. Se analiza costo-beneficio-riesgo y tienes inmunosupresores como la prednisona, como la azatioprina y como los nuevos inmunosupresores, pero que como les decía, de acuerdo al paciente hay que escoger y analizar costo-beneficio-riesgo. ¿Qué les quiero decir? Que todo paciente con miastenia gravis como fármaco de primera línea debe recibir un inmunosupresor. Dependiendo de si tiene estar o no asociado a un timoma, puede indicarse la timectomía. Cuando hablamos de miastenia debemos recordar que para que manifieste síntomas hay formación de anticuerpos contra el receptor NM, que lo que van a hacer es disminuir la función de su receptor al establecer enlaces con otros receptores, al estimularse su internalización y al facilitarse la degradación de manera más rápida. Además, origina lisis de la membrana postsináptica y, y disminuye su acción al unirse al receptor nicotínico, al disminuir la unión al receptor nicotínico. Por tanto, yo utilizo o voy a utilizar fármacos que actúan a nivel de NM, pero de acción indirecta. Utilizo para su diagnóstico hidrofonio y para el tratamiento neostigmina. El hidrofonio viene en ampollas de 4 miligramos, se administra una ampolla por vía endovenosa y se espera su acción. Si no hay un efecto a los 2, 3, 4 minutos, se administra 8 miligramos en el diagnóstico. Como ya les he dicho antes, también en la evolución del tratamiento. Y para el tratamiento mucho más usado el bromuro de neostigmina por vía oral cada 4 horas durante el tiempo que se necesite. Y más duradero pero menos frecuente su uso, bromuro de piridostigmina, 30 a 60 miligramos cada 6 horas.
viene también en fármacos de liberación prolongada, de 180 miligramos una vez al día, que no es muy útil porque no, como les digo, no necesitas un efecto 24 horas. Ahí está ustedes entonces, vean el potencial de acción y de tensión en un paciente normal en la placa motora, en un paciente con miastenia gravis a nivel de la placa motora y tras la administración de neostigmina. Pueden ser útiles estos fármacos también, estamos hablando de los antimuscarínicos, en la intoxicación por atropina, que puede ser mortal en los niños por fiebre atropínica y desneutralización de las proteínas a nivel de cerebro. También en la sobredosis por antidepresivos tricíclicos. ¿Dónde es que quiero que actúe el fármaco? A nivel del sistema nervioso central. Por tanto, voy a usar un derivado terciario indirecto, ¿sí? Fisostigmina. Porque este va a revertir los efectos centrales, que son los más importantes, y también los periféricos del bloqueo muscarínico, que no son muy riesgosos. En el corazón puede utilizarse un fármaco de acción indirecta como el hidrofonio en la taquicardia supraventricular paroxística. Ya les he dicho, en la época de los dinosaurios, actualmente hay otros fármacos mucho más seguros para la taquicardia supraventricular paroxística. Por eso no estoy pintando el fármaco de otro color, porque no es muy útil. En la enfermedad de Alzheimer se utilizó antes tacrine. Actualmente tenemos 3 fármacos: donepezilo, galantamina y rivastigmina. En cuanto a la farmacocinética, hay algunas cosas que nosotros debemos recordar, como que la rivastigmina va a actuar inhibiendo a la acetilcolinesterasa, pero también inhibe a la butirilcolinesterasa, donde se encuentra, ¿verdad? Hígado. Que galantamina no solamente va a actuar a nivel de los receptores colinérgicos, sino también agonista de los nicotínicos centrales. ¿Qué más? Que hay algunos datos en cuanto a la farmacocinética, como la biodisponibilidad del donepezilo del 100%. En cambio, rivastigmina está un 40% y galantamina en 85 a 100%. ¿Cuál escogeríamos? De pronto tiene mejor aplicación galantamina y galantamina y no voy a hablar de la vida media, sin embargo recordar que donepezilo tiene un tiempo de acción muy prolongado. Esto sí es importante que lo recordemos. Si mi paciente tiene daño hepático, no le puedo dar ni donepezilo ni galantamina, pero sí le podría dar rivastigmina, que se elimina más por vía renal. Una intoxicación por un estimulante muscarínico directo lo podemos ver por una intoxicación por pilocarpina. ¿Sí? ¿Se acuerdan ustedes de la pilocarpina? Es terciario, ¿verdad? Tenemos unos efectos centrales y periféricos también. O intoxicación de hongos del género Inusive. ¿Qué me va a producir? Cialorrea, hipersecreción bronquial, broncoespasmo, sibilancias, vasodilatación cutánea, dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarrea, urgencia urinaria y peridrosis. Ah, pues, pero ¿cuánto tiempo actúa? Dura corto periodo de tiempo. ¿Sí? Corto periodo de tiempo. El tratamiento va a ser el antagonista, muscarínico atropina. Corto periodo de tiempo. Otro efecto tóxico es el de la intoxicación aguda por insecticidas. Acá pues estamos hablando ya de una unión covalente y que puede prolongarse por mucho más tiempo, ¿no? Organofosforados. En la intoxicación nicotínica vamos a tener intoxicación aguda o crónica. En la intoxicación aguda yo tengo derivados nicotínicos, que son insecticidas, se llama insecticidas neonicotinoides, clortiadina, imidacloprid y
Diametoxam. Se los digo porque sí hay en nuestro medio y tenemos que saber cómo tratarlos. Lo favorable es que el tiempo de intoxicación también es corto, ¿ya? La segunda intoxicación no es por insecticidas nicotinoides o neonicotinoides, sino por nicotina, nicotina como la del cigarro. De hecho, dos concentraciones del humo del cigarrillo de la nicotina de 2 cigarros sin eliminar el humo, dosis de 40 miligramos, son mortales. Pero nunca vamos a llegar a eso porque pues, el que fuma elimina el humo del cigarrillo. Intoxicación aguda. Me va a producir estimulación de los receptores, recuerden, muscarínicos, nicotínicos. Eh, cuando, hablamos, cuando hablamos de nicotina, cuando hablamos de receptores nicotínicos, se encuentran donde a nivel ganglionar. Por tanto, puedo tener dos efectos, muscarínicos y nicotínicos. ¿Sí? Por ejemplo, recuerdan lo que hemos hablado. ¿Qué efecto tendría a nivel gastrointestinal? Aumento del peristaltismo. A nivel glandular, aumento de la secreción glandular. ¿Y qué efecto va a tener a nivel del corazón? ¿Bradicardia? No. Taquicardia, porque el estímulo ganglionar está dado por el sistema simpático, además del parasimpático. Entonces voy a tener a nivel de corazón taquicardia, hipertensión arterial y me puede desencadenar focos ectópicos. En la placa mioneural, porque también estimula NM, puedo tener parálisis por despolarización a nivel de mi diafragma y tener un paro respiratorio. Y también parálisis porque a nivel del sistema nervioso central de, del lugar del paro reflejo, ¿verdad? El centro respiratorio. En el sistema nervioso central puede haber estímulo con manifestaciones de inquietud, temblor, convulsiones y coma. ¿Sí? Vamos, ¿de qué muere el paciente intoxicado por nicotina? Paro respiratorio inicialmente, ¿verdad? Entonces, este gráfico me gusta porque me muestra que la nicotina puede estimular o va a estimular a nivel de los ganglios vegetativos y que puede tener una actividad simpática y parasimpática. Pues por tanto, a nivel gastrointestinal les decía que puede tener defecación, diarrea, pero a nivel de la presión arterial puede haber incremento de la resistencia vascular periférica, aumento de la frecuencia cardíaca. Puede haber vómitos porque se estimula la zona quimiorreceptora del área postrema. El efecto es ganglionar, simpático, parasimpático. Tómalo en cuenta. ¿Cuánto tiempo dura el efecto de la nicotina? 5 horas. Por tanto, si yo intubo a mi paciente y lo conecto a un ventilador mecánico, y si estuviera en la provincia, lo conecto al AMBU y lo mantengo ventilando, mi paciente no se muere. Y lo que voy a hacer además es un tratamiento sintomático. Le voy a dar anticonvulsivantes, diazepam, por ejemplo. Le voy a dar antihipertensivos por vía endovenosa como nitroprusiato de sodio o diazóxido. Y obviamente lo voy a conectar a un ventilador mecánico. Una vez que pasa el tiempo de duración de la nicotina, el paciente está impecable, sin secuelas. Intoxicación crónica. Yo no consigo que alguien a fumar, porque la nicotina me puede producir dos cosas. Uno, el humo del cigarrillo me produce nitrosaminas y estas nitrosaminas me pueden inducir cáncer esofágico. Puedo también estimular la producción de, en las personas que estén determinadas genéticamente, cáncer bronquial, ¿sí? Del epitelio bronquial. Además, hay producción en el humo del cigarrillo de hidrocarburos policíclicos halogenados, ¿se acuerdan? ¿Sí? ¿Se acuerdan del benzopireno? Puede producir a través del benzopireno una inducción enzimática. Pues ya recuerdo que todos los que fuman, si es que están relacionados con el sustrato 6P, debemos incrementar la dosis porque
este humo del cigarrillo benzopireno metaboliza a los sustratos relacionados. ¿Qué más? Además del carcinoma bronquial básico, yo voy a tener un clearance mucociliar inhibido. Por tanto, puedo tener, además del carcinoma bronquial, acumulación de moco, bronquiectasias y bronquitis crónica. ¿Sí? Por el efecto de la nicotina en los vasos sanguíneos y en el corazón, yo voy a tener, por su efecto nicotínico, resistencia vascular periférica incrementada, aumento de la frecuencia cardíaca, aumento del trabajo del corazón y al aumentar el trabajo del corazón, aumento del requerimiento de oxígeno. Por tanto, mi paciente puede tener una cardiopatía coronaria porque el corazón trabaja más. Puedo a nivel endotelial tener una agregación plaquetaria, disminución de la actividad fibrinolítica y un efecto potencializado de una aterosclerosis que me incide en el riesgo de cardiopatía coronaria. Muy bien. Sin embargo, la nicotina puede ser, si ustedes quieren, estimulada en los pacientes dependientes del cigarro. Puede utilizar nicotina en forma de chicle o parche transdérmico. También en nebulización nasal, a través de la ocupación de los receptores alfa 4, beta 2 en el sistema nervioso central. Con ello obtengo un estímulo o si quieren, una disminución de la dependencia del cigarro, con estímulo de los receptores nicotínicos y la sensación de placer. Otro fármaco es la vareniclina, que es un compuesto sintético con acción agonista parcial en los receptores nicotínicos alfa 4 beta 2. Sin embargo, este se ha relacionado con una incidencia alta de suicidios, por lo cual debe analizarse al tipo de paciente que se va a prescribir. Puede haber también intoxicación de hidrofonio, pero ¿cuánto dura? 3, 4, 5 minutos, por tanto no requiere tratamiento. Puede haber intoxicación por carbamatos, ¿no? Con efectos colinamiméticos incrementados que pueden durar 4 a 6 horas y cuyo tratamiento va a ser unos antagonistas, unos colinamiméticos como la atropina antagonista muscarínica. Cuando hablamos de órganos fosforados, yo debo recordar que su efecto es duradero por la unión covalente, que va a estimular los receptores en el sistema nervioso central, en el ojo, en el sistema respiratorio, a nivel de la placa motora y a nivel de NN ganglionar. ¿Cómo reconozco a los pacientes? No, es muy, muy frecuente la intoxicación porque hay demasiados agricultores y los agricultores juniors, llamémoslo así, se intoxican con lo que ellos llaman papa hampi, ¿no? Que es el líquido que utilizan para regar sus cultivos. Habitualmente no llevan protección, la protección que deberían tener, o sea, un mameluco impermeable, gafas, guantes. Entonces traducen síntomas de estimulación muscarínica, nicotínica central y NM en la placa motora. Recordémoslo. Un mnemotécnico muy antiguo es Dumbbells, D de diarrea, U de urinación, M de miosis, B de broncoconstricción, E de excitación del sistema nervioso central, L de lagrimación y salivación. Son los síntomas que va a tener mi paciente post-intoxicación con órganos fosforados. Puede tener, al margen de todo lo que hemos dicho, una bradicardia e hipertensión arterial paradojal por la estimulación ganglionar que ya les hemos hablado. A nivel muscular puede haber un aumento del tono muscular, temblor posterior de la contracción y fasciculaciones con parálisis muscular y paro respiratorio. Entonces, ¿cuál será el tratamiento? El tratamiento de la anemia
del ABC, ¿no? ABC, o sea, vía aérea, respiración, etcétera, etcétera. Hay que mantener los signos vitales, por tanto, y hay que descontaminar un lavado. El fármaco es extremadamente lipofílico, y hay que hacer un lavado exhaustivo después de quitar la ropa. Decía que el tratamiento de primera línea además es pralidoxima, es un regenerador de la colinesterasa, que puede romper el enlace, que puede evitar, perdón, el envejecimiento después de la ruptura del enlace y la unión más, más estable entre el oxígeno y el fósforo. Entonces, si el paciente llega más bien a la urgencia antes de la etapa de envejecimiento, yo utilizo pralidoxima, simplemente. Es el fármaco de primera elección. El detalle, por eso está en amarillo, es que acá no lo tenemos. Por tanto, para nosotros, que tenemos mucho intoxicado por órganos fosforados, el tratamiento va a ser antagonista muscarínico, atropina, que se administra por vía endovenosa y que sin embargo tiene corto periodo de duración. Por tanto, se lo va a administrar por tiempo prolongado, porque los órganos fosforados me producen una unión estable. No, esto era nada más para mostrarles lo que es la unión estable entre aquí está, el fosfato y el oxígeno, y que antes del envejecimiento yo puedo reactivar con la pralidoxima, que después del envejecimiento ya no hay manera de regenerar a la colinesterasa por la unión estable que se adquiere entre el oxígeno y el fósforo. En cuanto a la intoxicación crónica, porque los hay, son muy pocos casos, pero los hay, yo debo tomar en cuenta algo, que no son reversibles, que el paciente va a tener una neuropatía con desmielinización de axones. Y el prototipo de esta clase de órganos fosforados es el fosfato de triortocresilo. Eh, el resultado va a ser un paciente con alteraciones en cuanto a la marcha, probablemente a la deambulación o a la transmisión de la velocidad de conducción de la fiebre chica. Dentro de entonces, para terminar, muchachos, dentro de los fármacos simpático-miméticos, vamos a resumir a lo más útil, a lo que quiero que ustedes recuerden, a lo que va a ser objetivo del tema. Dentro de los fármacos de acción directa tengo la acetilcolina, que se puede administrar en gotas oftálmicas para tener un efecto miótico en el transoperatorio de la cirugía de cataratas. No muy usado, les dije ya, en nuestro medio, pero ahí está, esa es la aplicación. Betanecol más usado, utilizado en la retención urinaria no obstructiva por vía oral, y el carbacol en gotas oftálmicas y en comprimidos antes se utilizó en el tratamiento del glaucoma y también en el híleo. Actualmente ya no se utiliza más. La pilocarpina, si recuerdan ustedes, es terciario, por tanto tiene un efecto central y se utiliza más en en el glaucoma. En nuestro medio además se utiliza, porque no tenemos melina, se utiliza en el síndrome de Sjögren como secretagogo ciálogo, ¿verdad? Les decía, cevimelina con mayor selectividad sobre el receptor M3 a nivel de las glándulas salivales y con tiempo de acción prolongado es el fármaco más utilizado en el síndrome de Sjögren. De los fármacos de acción indirecta voy a hablar primero del hidrofonio, que es el que se administra por vía endovenosa a tiempo de duración corto y está utilizado para el diagnóstico y la evolución de la enfermedad de la miastenia gravis. Antes se utilizó en la taquicardia supraventricular paroxística, se los he dicho ya, en la época de los dinosaurios, y que también podría tener alguna utilidad como antídoto para medicamentos tipo curare por el tiempo de acción corto. En el tratamiento de la miastenia gravis, neostigmina en primer lugar, y
y la fisostigmina, perdón, neostigmina y piridostigmina. No voy a hablar del amenonio porque ya es un fármaco que no se utiliza mucho, simplemente recalcar que era el que mayor tiempo de duración tenía. Retomando otra vez, diagnóstico de la miastenia y trofonio y la evolución de la enfermedad, tratamiento en primer lugar neostigmina, en segundo lugar piridostigmina, ¿sí? Antes se utilizó el demecario, actualmente no se utiliza más. De los de acción indirecta en el sistema nervioso central en la enfermedad de Alzheimer, galantamina, tacrine y donepezilo, con las características farmacocinéticas que ustedes deben recordar, que me he tomado el trabajo de mostrárselas en un cuadrito. Muy bien, espero de alguna manera haber dádole esa pincelada clínica de los fármacos que para mí es muy importante. Se los voy a dejar como trabajo para ustedes. Lean en su libro este estudio de caso y analicen ustedes cuál es el efecto. Ustedes ya van a poder tener capacidad para determinar qué es lo que intoxicó a este paciente y cuál es el tratamiento. Muy bien, nos vemos la próxima semana, la próxima clase.